Pues finalmente se conformó el Frente Amplio y Plural para reconstruir el movimiento magisterial y ponerlo al servicio de los trabajadores y la educación pública. Hoy vamos a desglosar todo este proceso que ya va cabalgando viento en popa. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. El 4 de mayo pasado, ¿verdad?, se dieron cita más de 1,000 trabajadores de la educación ante la convocatoria que echamos a andar con el propósito de conformar el Frente Amplio y Plural que permita reconstruir el movimiento magisterial y ponerlo al servicio de los trabajadores y de la educación pública. Este asunto tiene mucha importancia social en Chiapas, pero también puede serlo en otros estados de la República, porque tenemos que partir de configurar cuál ha sido el marco de la política de la actual sección 7. Bueno, una política en la que se violentan los derechos de los trabajadores, no se respeta la libertad de pensamiento, la libertad de militancia en la organización política, no se respeta la decisión y la formación ideológica, no se respeta nada, al contrario, se censura el hecho de que no se piense igual como la actual administración. Y además también tiene a la educación pública en jaque, es decir, en una situación verdaderamente crítica, muy difícil, y realiza negociaciones poco transparentes y se ha entendido como una situación de corrupción bastante alta. Por eso, este Frente Amplio y Plural, entre sus funciones fundamentales, entre sus atribuciones principales que va a tener, es de luchar por la reivindicación de nuestros derechos laborales, de todos. Va a luchar por respetar la libertad de pensamiento, la libertad de opinión política y la libertad de posición ideológica que cada integrante del gremio tiene, y es su derecho. También dentro de sus funciones está el defender la educación pública, esa educación popular, gratuita, científica y de calidad que debe tener nuestro pueblo, y que el Frente Amplio y Plural lo retoma como una necesidad inherente entre lo que es el trabajador de la educación, llámese docente, directivo, personal de apoyo, administrativo, el que sea, y la sociedad y los padres de familia. También se forma para exigir la transparentación de las negociaciones políticas que la sección 7 ha hecho y sigue realizando, y también para cancelar el contubernio y la relación mafiosa que mantuvieron con el gobierno anterior. Y no solo eso, sino que además siguen manteniendo esa relación mafiosa con liderazgos visibles de ese gobierno corrupto anterior. Y también se crea este frente para luchar en el fortalecimiento de una franca, verdadera y necesaria alianza con los padres de familia. Se pronuncia por 6 puntos fundamentales, importantes, que en su momento y en su caso pueden convertirse en demandas formales, en demandas fundamentales. Por ejemplo, el primer punto en que se fundamenta este frente es alto total a la política sindical autoritaria y violadora de derechos. No más documentos que violentan los derechos. No más actas o constancias
de militancia sindical, no más. Eso debe quedar en la historia, porque en un gremio sindical y en una sección 7, todos los que forman parte de ese gremio tienen sus derechos. Y tienen su derecho, sea quien sea, tiene su derecho y debe respetarse. Ese es fundamental, que esta gente lo ha olvidado o ya no lo entiende como tal. El segundo punto es la exigencia de revisar la exigencia a las autoridades, de revisar la ley secundaria que se relaciona con el servicio para la carrera de las maestras y los maestros, conocido como UCICAM. Es necesario establecer un frente de lucha para que esta ley sea atendida, modificada, revisada y, en su caso, readaptada a condiciones diferentes a las que tiene actuales. Pero eso sí, de ninguna manera la demanda a esta revisión de la ley de UCICAM, de ninguna manera trastoca el hecho de reconocer que la reforma educativa que metió y que fue aprobada en la administración del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en mayo del año 2019, de ninguna manera nosotros la descalificamos. Nosotros creemos que la reforma educativa de ese momento es lo mejor que se pudo hacer. Puede mejorarse, yo lo he dicho en otros videos, puede mejorarse, pero mientras se mejora, creo que se hizo una buena reforma educativa. El problema está que, como consecuencia de esa reforma educativa, existen las leyes secundarias. Una de las leyes secundarias es la ley de UCICAM, que se conoce como el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esa ley de UCICAM es así, tenemos que exigir su revisión. Un tercer punto es que este frente se pronuncia por la participación bilateral en los movimientos de reconocimientos, cambios y ascensos que hace la autoridad educativa. Pero de verdad, yo creo que Bámaca demanda la bilateralidad, pero realmente la demanda en discurso, de boca, porque en la realidad no creo que sea seria su demanda, toda vez que él firmó lo que se puede llamar el acta constitutiva de cambios y ascensos, lo que da la bilateralidad. Pero después de haberlo firmado, se echó para atrás e informó que no lo había hecho. Y bueno, hay documentos allí que demuestran que sí lo firmó. También luchar porque el trabajador de la educación sea incluido totalmente para rescatar su derecho laboral, sea incluido en el apartado B del 123 constitucional. Estamos, pero no hay una certeza, no hay algo convincente. En el número 5, exigimos también la desaparición de la unidad de medida y actualización conocido como UMA en el pago de las pensiones y de jubilaciones. Esto es algo que también lo tenemos que dejar muy claro. Nosotros vamos a hacer que esta demanda sea canalizada por los caminos y por los canales en que debe hacerse. Porque el movimiento magisterial que encabeza Bámaca y la UTE responsabilizan al presidente Andrés Manuel López Obrador de este problema, y no es responsable él. El responsable es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió un resolutivo diciendo que las pensiones y jubilaciones deberían pagarse en UMAS. Me parece a mí que aquí hay una violación flagrante al derecho de los jubilados y pensionados, porque en su concesión de pensión establece en la concesión de pensión que la pensión, el número de salarios que hayan sido con el que fue pensionado la persona o el trabajador,
tiene que estar vinculado con el pago en salarios mínimos, no en UMAS, en salarios mínimos. Y la ley, ninguna ley puede ser retroactiva. Pero aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo retroactiva la ley. Y aquí el llamado que hacemos al Poder Ejecutivo, que el responsable es el presidente de la República, y al Poder Legislativo, que es el que tiene que legislar para respetar la ley, tenemos que insistir en que la UMA no debe ser utilizada para el pago de las pensiones. Y finalmente el número 6, exigir una auditoría externa con vigilancia cercana de los socios o de los cuentaahorristas, tanto a la caja de ahorro como al Fondo para Beneficio Social de Ahorro para Beneficio Social, conocido como FABES. Como pueden ustedes ver, hasta aquí está constituido todo el proceso. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es organizarnos, seguirnos organizando, que lo sepan en otros niveles fuera de nuestro estado de Chiapas, seguirnos organizando para poder enfrentar a la actual administración con una planilla consensuada, sacada los mejores hombres y mujeres, las mejores compañeras y los mejores compañeros de todos los niveles, de todas las regiones, de todos los subsistemas, con el propósito de conformar una planilla y ponerla a consideración de los trabajadores en el próximo proceso de electoral que va a haber, que por cierto va a ser ahora con un nuevo reglamento que no quieren ellos. Ellos descalifican el nuevo reglamento. No, que es reglamento de los charros, que es un reglamento apócrifo, que es un reglamento que no sirve, que es un reglamento que atenta contra el movimiento. Yo digo que no. Es un reglamento que marca la gran posibilidad de que todos los trabajadores de educación ejerzan su derecho al voto directo, secreto y universal. Casi nada. Y es que ellos ya no van a poder manipular a 50,000 trabajadores. Pueden manipular a 600, 700 delegados, 800 delegados. Yo creo que ahí sí los pueden manipular. Pero manipular a 50,000 trabajadores, no creo. No podrán. Y entonces saben ellos que la gran posibilidad de que ellos no triunfen por su gran cola de corrupción y de acciones antidemocráticas y violatorias que han tenido, pues la gente ya no los ve bien. Y es que ya no los ve bien. Ya está harta la gente, tanto los trabajadores de la educación como la sociedad misma están hartos. Así es que bienvenidos a este frente. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar y quiero terminar diciendo lo que de alguna manera lo mencionamos en el documento que presentamos y que está en un video que fue publicado el 5 de mayo. Fue publicado ese video. Y allí digo algo muy importante que al menos a mí me llena. Cuando el ingeniero Eberto Castillo Martínez conformó el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, mencionó una frase muy importante que decía: no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vas. Y con ese llamado conformó el PMT. Allí se incluyeron muchísimos camaradas, hombres y mujeres, que realmente no importaba tanto de dónde venían, importaban mucho hacia dónde iban. Y por eso quiero parafrasear esto a todos mis compañeros, compañeras que nos ven en todo el territorio estatal y nacional también, decirles a ustedes que no se vale tener como representación seccional a grupos que violentan el derecho, a grupos comprobadamente corruptos, a grupos que se amafian con el poder,
a grupos que utilizan la careta de democráticos, pero que en el fondo son verdaderos charros y verdaderos traidores, a grupos que como el que tenemos actualmente le han hecho mucho daño, no solamente a los trabajadores de la educación, sino a la educación misma. Y eso no lo podemos permitir. Somos maestros, maestras, no podemos permitir esa situación. Entonces, a todos les quiero decir, parafraseando a don Eberto, al ingeniero Martínez, Eberto Castillo Martínez, no importa dónde vengas, compañero, importa dónde vas. Y si quieres ir al rescate de la sección 7 para reconstruir al movimiento magisterial y ponerlo al servicio de los trabajadores y de la educación, ¿sabes qué? Bienvenido a este frente. Y hay que seguir trabajando para que podamos sortear en estos tiempos una de las etapas más difíciles en que se encuentra actualmente el magisterio chiapaneco. Y también va a nivel nacional, que eso es muy importante. Seguimos y muchas gracias. Dale like, por favor suscríbete y compártelo, porque es necesario que mucha gente lo sepa. Nos vemos en la siguiente. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa.